2024 falleció. Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿No se escucha nada? No sé, de vez en cuando se va su audio. Qué pena. Estoy dándole todo el volumen que puedo. A ver, un segundo. Qué raro. Ahora se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí, doctor, un poco mejor. Mm. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo están? ¿Están viendo? Aló. Sí, doctor. Ok. ¿Se escucha bien? Aló. Sí, doctor, se le escucha mejor, pero si se va el audio le avisamos. Bueno, ok. Como les explicaba, entonces el doctor Morote empezó a trabajar en aneurismas en el año 1958. Ya para el 74 él había progresado bastante en aneurismas. Ya para operar aneurismas se necesita pues todo un equipo, todo un servicio. En nuestro caso es el servicio de cirugía cerebral y neurointensivismo. Trabajamos con un equipo completo de enfermeras intensivistas, técnicos intensivistas, y médicos intensivistas. Tenemos como 11 médicos que se dedican al paciente con hemorragia cerebral. ¿Ya? Y en ese estado es que tenemos ventiladores, volumétricos, sensores de presión intracerebral, monitores, equipos de hemodinamia, tenemos encefalógrafo. Ahora estamos usando más equipos nuevos con la idea de darles el máximo de apoyo a los pacientes vasculares. Un trabajo en equipo bien complicado. Por eso, como ven ustedes acá en este esquema, se ve a una arteria cerebral con un clip que está cerrando una dilatación que se llama aneurisma cerebral. Este aneurisma está en el espacio subaracnoideo porque si se rompe, nos da la hemorragia subaracnoidea espontánea. Como les explicaba, el doctor Morote trabajó hasta el año 74 en condiciones bastante disminuidas, pues, precarias, primarias, pero aún así, en su tesis doctoral consiguió operar 50 malformaciones y 50 aneurismas y presentó su trabajo. Se llama Cirugía de los aneurismas y malformaciones arteriovenosas cerebrales, en el año 74. Tesis de maestría, su tesis doctoral es lo que les estoy enseñando. Es la que nos ha enseñado mucho sobre los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma?
¿Y dónde viene el aneurisma? El aneurisma es una dilatación saccular en una pared arterial cerebral. Entonces acá esta dilatación como un globito, puede ser bilateral o unilateral, ¿no? O sea, en este caso es doble. Puede ser una sola, como en este caso de acá. Y necesitar un solo clip o reforzar otro clip, o colocar dos para cerrar el cuellito. ¿Qué hace el clip? El clip es un dispositivo ideado por Walter Dandy en el año 1938. Este clip, ¿qué hace? Tiene un dispositivo en la parte posterior que al apretarlo se abre y al soltarlo obviamente se cierra. Entonces ven ustedes acá, se coloca el clip de tal forma que cierra el cuello y clausura la entrada de sangre a esta zona. ¿Por qué es grave esto? ¿Por qué? Porque cuando hay una rotura como ven ustedes acá, esta rotura permite la salida de sangre del espacio intravascular arterial que tiene la presión de la arteria carótida, que son 110 milímetros de mercurio. Entonces, esta sangre con esta presión de 110 sale hacia el espacio subaracnoideo que tiene la presión intracraneal que hemos escuchado ya en la clase teórica anterior, que es de 11 milímetros o máximo 15. Entonces, esa diferencial de presiones hace pues, que ocurra una catástrofe dentro del cerebro. ¿Tá? El aneurisma como dilatación saccular dentro de la pared arterial, como ven ustedes acá, tiene un domo, tiene un cuello, tiene un fondo de saco y tiene tamaño. En este caso, por ejemplo, le hemos medido de 6.1 milímetros, hay de 5 milímetros, hay pequeñitos de 2 milímetros, de 1 milímetro, 3 milímetros, y hay gigantes de 25 o 30 milímetros de diámetro. ¿Ya? Ahora, en algunos casos es suficiente con colocar un clip, como ven ustedes acá, y se cierra, o uno más largo y se cierra, o dos. En este caso son dos, por ejemplo, también acá. O reforzar con clips fenestrados y con clips rectos, de tal forma que se cierre el clip. En este caso fue con uno, que es acá es con dos, dependiendo del grosor del cuello, de la resistencia del cuello. Esos factores hay que tomarlos en cuenta. Entonces, estos aneurismas o dilataciones ocurren en las arterias del cerebro. Acá hay una relación de las arterias más frecuentes, que son la arteria cerebral media, la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior, la comunicante posterior, la carótida interna, la bifurcación de la carótida, son los lugares más frecuentes de aneurisma. También se presentan en la fosa posterior, ¿en qué parte? En la arteria basilar, en la bifurcación de la arteria basilar, como ven ustedes acá, o en las ramas previas a la bifurcación de la arteria basilar, como son la pica, la arica y diversas arterias. Pica es el acrónimo de cerebelosa póstera inferior, cerebelosa póstera anteroinferior, arica. Entonces, en general, hay muchas localizaciones de aneurisma, pero hay frecuentes, los más frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? El doctor Lotton ha hecho un trabajo que se llama 7 aneurismas, donde ubica los más frecuentes. Los más frecuentes, comunicante anterior, comunicante posterior, cerebral media. Entre los tres, más o menos el 90%. El 90%. Pues se añade con porcentajes pequeños, se añade corridea, se añade oftálmica, se añade vacilar, se añade la pica. Entonces, el doctor Lotton ha hecho 7 aneurismas, o sea, 7 aneurismas con los más frecuentes, los lugares más frecuentes, dándonos algunas recomendaciones, algunos consejos para poder hacer buen clipaje de los aneurismas. O sea, ¿qué es clipaje? Quiero que escuchen bien que clipaje es excluir al cuello del aneurisma de la arteria con una cirugía o microcirugía para eliminar y evitar que haya salida de sangre arterial hacia el espacio subaracnoideo. Pero el clip tiene esa finalidad. Ustedes ven acá que el aneurisma puede ser de forma saccular, puede ser como un saco, puede ser como una ampolla, o bleb, como se llama, puede ser fusiforme, en forma de uso,
puede ser dolicoitásico, o sea, largo, ancho, a veces hay uno serpiginoso también, puede ser micótico, o sea, a raíz de una infección, ahí llega un trombo infeccioso, carcome las paredes, es un granuloma y es una verruga, puede ser un micótico. Puede ser, también ser un disecante, un traumático, un gigante. De diferentes formas se puede tener el aneurisma. En cuanto al tamaño, ya cada vez hay estudios más contundentes sobre la utilidad de usar el tamaño de un aneurisma viendo las posibilidades de ruptura. Hace unos años, 10 años más o menos, se consideraba que si un aneurisma tenía hasta 7 milímetros, por encima de 7, la posibilidad de ruptura era muy alta y se recomendaba operar. Actualmente, en este momento, a nivel mundial hay el consenso de que si un aneurisma adquiere el tamaño de 5 milímetros, más de 5 milímetros, ¿eh? El grosor del cuello, del fondo del saco debe ser operado. Entonces, ya hemos avanzado un poco. Ahora se habla de 5 milímetros. Entonces, eso no se olvide nunca. ¿Hay crecimiento del aneurisma? Sí, el aneurisma, conforme va pasando el tiempo, va creciendo. Y obviamente aumenta el riesgo de ruptura. Entonces tenemos muchos trabajos que se han hecho al respecto en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en Noruega, Japón, ha encontrado un riesgo anual del 18.5%. Uvela, que trabaja en Finlandia, que probablemente bastante aneurisma, encuentra que el 45% de aneurismas crece en 1 milímetro por año. Crece en 1 milímetro. Son datos hay que tomarlos en cuenta bastante para poder aconsejar a un paciente. Si nos lleva a nuestras manos un paciente que tiene un aneurisma, que tiene un cuello de 7 milímetros, que no se ha roto todavía, entonces tenemos que recomendarle que se opere porque el riesgo es alto. Si tenemos un paciente que se le ha hecho una resonancia, se ha encontrado como un hallazgo, una resonancia, un aneurisma de 3 milímetros, podemos decir que se opere mañana, pues, porque el riesgo es bien bajo. Entonces, en ese sentido es que ayuda el tamaño de 5 milímetros. Menores de 5 pueden esperar. Mayores de 5 no. ¿De acuerdo? ¿Qué factores hay de riesgo? ¿Por qué crece el riesgo? Se han enumerado bastantes factores. Por ejemplo, factores genéticos. Hay familias completas con aneurisma. El tamaño, ya hemos hablado sobre el tamaño. Crecimiento, ya hemos hablado, 1 milímetro por año. La localización, los fosas posteriores son más riesgosos, crecen más rápido que los de fosa inferior, desde la región supratentorial. En cuanto a la forma, los oculares también son más agresivos. En cuanto a la dinámica del flujo, que es uno de los conceptos más importantes en este momento, se habla sobre la fuerza que ejerce sobre la pared de las arterias el flujo sanguíneo. O sea, sus cambios en el flujo sanguíneo determinan que haya estrés hemodinámico y entonces se dilata la pared. También cuando son múltiples o antecedentes de haber sangrado antes. Hay gente que tiene 5 o 6 aneurismas en ambos lados, derecho e izquierdo. Entonces, esos hay que tratarlos con mayor discreción, estar más metidos en ellos porque el riesgo de sangrado es mayor. Síntomas por compresión también vamos a verlos. ¿Qué significa eso? Que al crecer el aneurisma comprime estructuras nobles. Dentro de las estructuras más conocidas en este momento por compresión, el que más llama la atención es la compresión al tercer nervio craneano. Entonces, el paciente que tiene un aneurisma de la comunicante posterior, ojo, de la comunicante posterior, y presenta midriasis anisocoria, tosis palpebral, lo más probable es que tenga un aneurisma en la comunicante posterior que ha crecido y comprimido al tercer nervio. Es un síntoma por compresión. No sucede eso con la coroidea, ni con el comunicante anterior, ni aísca, ni pica. Eso pasa solamente con el aneurisma de la arteria comunicante posterior, en la vecindad con el tercer nervio craneano. No se olviden.
La edad también. A mayor edad y más comorbilidades, es más frecuente la posibilidad o el riesgo aumenta para sangrado. El otro aspecto es que cada vez tenemos más avance tecnológico para poder evidenciar bien la forma del embrión. El avance tecnológico nos permite ver con la fotografía la reconstrucción en 3D, o sea, tridimensional o bidimensional de los vasos. En este caso, por ejemplo, vemos ustedes acá, estamos reconstruyendo la forma de este mecanismo de comunicante anterior, todos sus lóbulos y toda su forma, para poder enfrentarlo, ¿sabes? Poder planificar su tratamiento. Igual acá, ustedes que cada vez las imágenes son mucho más hermosas, más explícitas para saber qué está pasando y qué vamos a hacer. El avance tecnológico, por ejemplo, se ha evidenciado mucho desde el momento que se descubrió la arteriografía, pero actualmente tenemos la angiotomografía que se hace en la guardia. Ustedes saben que a todo paciente que tenga una lesión cerebral aguda se le hace su tomografía, y si encontramos sangre subaracnoidea en los espacios internales, inmediatamente hay que hacerle o programarle una angiotomografía. Y en la angiotomografía vemos esta imagen del cráneo, la imagen de un aneurisma. Inmediatamente hay que planificar qué se va a hacer, si se va a operar en agudo o se va a hacer en diferido. Si se hace en diferido, se le hace directamente su arteriografía también. Entonces son distintas formas de abordaje. Entonces, en hemorragia cerebrovascular el diagnóstico lo hacemos con arteriografía, en América Latina y en América en general. El diagnóstico, el gol estándar para estudiar a la hemorragia cerebrovascular espontánea con aneurisma se llama arteriografía. Entonces, también ustedes. Esta arteriografía se realiza en el angiógrafo, que vamos a hablar más en detalle después, para ver la causa de la hemorragia. Entonces la angiografía nos va a permitir a nosotros establecer el tamaño, la morfología, la localización, cómo es el cuello, si es único o múltiple, toda la circulación colateral y planificación terapéutica. Y eso nos permite con relación a los aneurismas la arteriografía. Entonces la arteriografía es muy importante, como ven ustedes acá, para establecer la presencia de todas las arterias. Acá estamos viendo todas las arterias. Comunicante anterior, cerebral media, comunicante posterior, maxilar, cerebral posterior, cerebral infragama. Entonces nos permite establecer detalladamente. Entonces tenemos que se localiza en el origen de la comunicante anterior, generalmente sangrado en la región interhemisférica anterior, como ustedes acá en la tomografía, sangrado en esta región anterior, interhemisférica, casi seguro, comunicante anterior, se hace arteriografía y se diagnostica. O de la carótida interna, comunicante posterior, como ustedes acá está sangrado. Entonces, eso nos da la idea de que es un aneurisma de la comunicante posterior, o sea, acá de carótida interna. O una rotura de la cerebral media, como ustedes en la región lateral. Es decir, entonces son lugares los más importantes de ubicación y manifestaciones clásicas en la tomografía y en la arterio, del aneurisma de la comunicante anterior, de la carótida interna, son los más frecuentes. Acá ven ustedes lo que les hablaba el doctor Lotton, el libro sobre 7 aneurismos que se llama, se ven aneurismos. Ya, como siempre les dije, cerebral media, comunicante anterior, comunicante posterior. Aquí entre los tres se suma aproximadamente 90, en esta casuística está hacia 90%. Pero también hay de basilar, oftálmica, pica, pericariosis, etc. completo, corroidea. O sea, hay aneurismas. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea espontánea? Entonces vamos a aclarar bien ese concepto. Es el sangrado de un vaso arterial en el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo.
Puede ser arteria, puede ser la vena. Más frecuente es arteria. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Aneurisma cerebral. Ven ustedes acá, en este esquema, donde se ve el espacio suprarrenal trabeculado, y ahí está el vaso, y ahí está el aneurisma, y ¡pac! Sangre, y lo llena de sangre. En la tomografía se ve sangrado en el espacio correspondiente a las cisternas, al polígono de Willis. Acá tienen ustedes al polígono completamente dibujado, en la región interhemisférica anterior, comunicante anterior, en la región lateral cerebral media, en la región posterior, comunicante posterior, y toda la base. Entonces, la hemorragia cerebral pinta el polígono de Willis con sangre, lo llena de sangre. También puede ser hacia el valle de Silvio, cuando es de la cerebral media, lo llena de sangre o hacia el coágulo. Entonces, la hemorragia suprarrenal se define espontánea, salida de sangre al espacio suprarrenal sin relación con trauma. Sin relación. Sale en forma súbita sangre, trae toda una catástrofe, el paciente pierde conocimiento, tiene dolor de cabeza, se desmaya, etc. El problema estriba en la cantidad de sangre que sale a diferente presión. Cuando sale mucha sangre, la presión es fatal, pues el paciente fallece, ¿no? Queda todo y epidemiológicamente debemos saber que en nuestro país se ha determinado en 15 o 16% por 100.000 habitantes. La hemorragia suprarrenal tiene una incidencia anual de 16 por 100.000. Ojo, tengan ustedes en cuenta que esto pasa en Perú. La casuística es similar a Estados Unidos, 16 por 100.000. Hay otros lugares donde hay más, por ejemplo, Japón son 95 por 100.000. Y en Finlandia, 120 por 100.000, o sea, más. Tengan ustedes en cuenta cómo hay lugares del mundo donde hay más rotura de aneurisma. Obviamente estimándolo por 100.000 habitantes. Más o menos son el 5% de todas las pacientes cerebrovasculares. Son gente alrededor de 55 años o menos. Mueren. La mitad mueren con el sangrado. La mitad de pacientes fallece por hemorragia cerebral espontánea. Y de los que sobreviven, el 49% sigue dependiente. O sea, pierde el trabajo, es toda una catástrofe laboral. Ahora, el sangrado inicial mata más o menos la mitad de casos. Pero ocurre también lo que se llama isquemia secundaria o también llamado espasmo, vasoespasmo. El vasoespasmo le complica, aumenta en un 30% la mortalidad. Con malos resultados, mortalidad. Y más el resangrado. El resangrado aparece en el primer día, dentro de los 3 primeros días. Aumenta la mortalidad. Y el vasoespasmo, la mortalidad. Entonces vemos que es un gran problema. Tenemos que tener cuidado. Aquí ven ustedes un cuadro donde se considera todas las posibilidades diagnósticas que hacen hemorragia cerebral espontánea. La que más nos importa a nosotros es que los aneurismas cerebrales casi son el 80% de la hemorragia cerebral. El 80%. Y hablamos sobre esto, causas exactas, que le atribuye al cigarrillo al alcohol. ¿Ya? Pero que esté absolutamente relación causa-efecto, no. No. Hay lugares donde hay bastante alcohol y que no hay hemorragia. Hay lugares donde hay hipertensión, o sea, no es sencillo. Pero se considera que el uso del cigarrillo, el uso del alcohol, la hipertensión arterial, son deleterios para la formación de hemorragia cerebral. El sangrado que ocurre a nivel de la cisterna nasal es en la membrana, es una membrana delgada, ¿ya? Es una membrana llena de líquido cefalorraquídeo. Si ustedes ven acá, la sangre ha salido y se ha llenado de líquido, no ha llenado de coágulo. Y en la tomografía se ve pues el coágulo repartido por todos lados, ¿no? Entonces, estamos en este problema. Ahora, se han hecho muchos estudios sobre la fisiopatología del aneurisma, pero lo más concreto es el estrés hemodinámico.
El aumento del estrés hemodinámico determina lesión en la pared, especialmente en las zonas de donde se bifurca. En esa zona de la bifurcación, que se correspondería con esto, la bifurcación con vaso, proximal al chorro. Entonces vemos que en esas zonas se debilita la pared, fundamentalmente por el estrés hemodinámico, y se adelgaza, de tal forma que solamente hay íntima. Hay una ruptura neurismática. Esta ruptura neurismática se da en los espacios sobrenucleares. Para ustedes el estrés hemodinámico por el flujo hacia una formación uniforme y que se rompe. La ruptura, como vuelvo a decir, es gravísima. Tienen que tener en cuenta que en la ruptura de hemorragia subaracnoidea hay eventos iniciales. Esos eventos iniciales, o sea, lo que ocurre apenas se rompe, es una liberación de sangre y acumulación de forma coágulo. La liberación llena el espacio, la cisterna subaracnoidea, reemplaza en algunos casos el líquido hemorragia, provoca una hiperemia reactiva y una isquemia transitoria. Eso pasa a las primeras 72 horas. Generalmente, siempre ocurre así. Este tipo de injuria primaria ocurre fundamentalmente, recuerden siempre, a complicaciones generadas por la destrucción de la sangre. La destrucción de la sangre empieza a liberar aminas simpático-miméticas, brazos libres, ufanas, provocar un estado que se llama activación del sistema nervioso simpático. O sea, se activa y eso trae como consecuencia problemas pulmonares, edema pulmonar, disfunción cardíaca. Doctor, disculpe, no se le escucha la parte que está explicando. Ahora Sí, ahora sí. No me voy a mover mucho. Entonces, el estado simpático hipersimpático, o sea, el estado de activación del sistema nervioso simpático, provoca edema pulmonar, disfunción miocárdica, isquemia global, incluso hay lesiones cardíacas, ¿no? Entonces, todo este espacio es provocado por la sangre y el estado simpático mimético. Miren, esto es tan grave que muchos pacientes llegan a tener lo que se llama pulmón neurogénico, están en miocárdico, el síndrome de la cardiomiopatía de Takotsubo. Hay cambios electrocardiográficos similares a un infarto, hay hiponatremia, respuesta inflamatoria sistémica, etc. Todo eso en el cuadro agudo. Ojo, en el cuadro agudo, por la activación simpática. Pero también puede haber lesión en el cuadro agudo por efecto mecánico. O sea, se destruye tejido cerebral, hay coágulo, hay efecto de masa, hay hidrocefalia aguda, también provoca problemas. Ven ustedes cómo el daño prácticamente se va, digamos, ejemplificando de una forma negativa, ¿no? Bien, entonces, ven ustedes acá, se rompe el aneurisma, hay hemorragia subaracnoidea, hay isquemia transitoria global y daño primario. El daño primario, vuelvo a recalcar, es por el estado simpático mimético con presión microcirculatoria.
apoptosis, alteración de la barrera hematoencefálica, alteraciones de la autorregulación, edema cerebral, disfunciones de los canales de calcio, estrés oxidativo, todo eso se traduce en para el paciente, para el paciente. El paciente va a tener edema pulmonar, estrés respiratorio agudo, va a tener arritmia, contractilidad miocárdica aumentada, TIRS, respecto al sistema inflamatorio. Hiperactividad simpática es negativa, es uno de los aspectos que no hay que olvidar, la hiperactividad simpática. ¿Por qué? Por aumento de las catecolaminas, aumenta los péptidos natriuréticos, se incrementa el sistema renina-angiotensina, hay citoquinas, todo eso trae problemas. ¿Ya? Ese es el cuadro 1. Pero una vez que pasan los días, después del cuarto o quinto día, después del cuarto o quinto día, se ve que hay zonas donde hay vasoconstricción por activación plaquetaria. Estas son las zonas que provocan el vasoespasmo. Entonces el vasoespasmo que se presenta trae problemas por isquemia. ¿Por qué? Porque no pasa la sangre. El paciente está clínicamente conversando, deja de conversar. De estar sin déficit motor, empieza a tener déficit motor. Entonces hay que combatir el vasoespasmo, que aumenta la morbimortalidad. El sangrado nada más por sí mismo tiene su propia mortalidad. El resangrado que les manifesté se provoca las primeras horas, los primeros segundos, tercer día, más en el primer día, pero el tercer día por sangrado, detecta, aumenta a los muertos. Y después de eso, si sale más o menos o no sale y hace vasoespasmo, aumentan las posibilidades de lesiones, lo que se llamaría morbilidad o muerte del paciente también mortal. Bueno. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado, la hemorragia provoca isquemia cerebral, provoca disminución de la presión de perfusión. Y el estado hipersimpático provoca catecolaminas, provoca los libres, todos ellos aumentan el estado hipersimpático, aumenta todos los estados. Sí, me van a decir, bueno, eso es toda la fisiopatología, el amor. Pero ¿qué más hay? El cuadro clínico. El cuadro clínico es clásico, pero también a veces ya sobrepasos el nivel, se presenta de una forma táctil que es clásicamente es una cefalea aguda intensa, la cefalea más brutal que tiene el paciente tiene conocimiento, cae en coma, pues despierta lentamente con cabeza, con la mirada conjugada, con una aversión, combinando su plegia, el paciente está pues en mala condición. Entonces, este enfermo prácticamente va a tener cefalea intensa en los meningios, una cefalea brutal sin esfuerzo. Hay fotofobia, náusea, vómitos, a veces llega al coma. Hay compromiso de nervios oculomotores, generalmente el tercer nervio craneal. Puede haber convulsiones también. Como ven ustedes, el cuadro clínico es linfoproteico. Pero hay que sospecharlo. Lo más importante es la sospecha. Acá a la izquierda tienen ustedes una relación de síntomas, tienen ustedes con cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Alteración de conciencia, náusea, vómito, hipertensión, fiebre, fotofobia,
paralización, convulsiones, estrés, dolor mental, moral. Entonces, son síntomas generales. Y aquí a la derecha les presento cómo sospecharlo. Hay otros síntomas que también tienen relación. Disfasia, dolor de espalda, dolor orbitario, retroocular, por ejemplo, es clásico. Dolor de cuello, debilidad, cambio de visión. Siempre es bueno tenerlos en cuenta, cambios en la visión. Marcha inestable. Es tan importante sospechar o tener en cuenta la presencia de una hemorragia cerebral espontánea que se ha hecho la escala de predicción clínica, ¿no? Con la idea de tenerla a la mano. En la escala de Ottawa, de Ontario, donde más o menos te ayudan a sospechar, pues si un paciente tiene 40 años o más, si tiene rigidez nucal, si en ambulancia, si está hipertenso, si tiene compromiso de conciencia, si ha vomitado, debes de sospechar que tiene hemorragia subarachnoidea. Debes sospechar. Una vez que el paciente ingresa en emergencia, tenemos que ponernos de acuerdo cómo evaluarlo y tener un patrón que nos permite evaluar que tengan el mismo problema, hay tres escalas que vamos a hablar de la Hanniges. La escala Hanniges tiene por objetivo uniformizar. Acá la escala de Hanniges. Doctor, disculpe, no se le escucha muy entrecortado. Por momentos no falla, creo, el sistema. ¿Ahora está bien? Hola. Sí, doctor. Ya. Ven ustedes acá la escala de Hanniges. Sigan mi puntero. Dice tabla 1, mortalidad por la Hanniges. Vean ustedes, existen 5 grados y así clasificamos a los enfermos. Los que tienen grados Hanniges 1, 2 y 3 tienen un esquema de grado mayor de 15, perdón, mayor de 13, 14, 15. Están despiertos, asintomáticos, de dolor de cabeza, confundidos. Para que vean ustedes. Así pasa. En el grado 4 y 5 ya casi está más comprometido. En el grado 4 está estuporoso y en el grado 5 está en coma con respuesta o sin respuesta motora o en deselevación. ¿Cuál es lo importante? En los grados 1, 2 y 3 responden bien a la microcirugía. Son llamados de bajo grado y los de alto grado son de 4 y 5. Es importante saber el corte que se ha hecho con Hanniges en el año 68 y en el año 2002. Ya prácticamente 30 años después. En 30 años se ha mejorado muchísimo la mortalidad. La misión es ahora mejorar los 4 y 5. ¿Por qué? Porque la mortalidad era alta. Cuando se operaba pues, en esos años, ustedes el grado 4 y 5 supera 52% de mortalidad, la mitad de 2, aquí estamos de 1. Totalmente mejorado. Antes era 71% de 34% de mortalidad en grado 5. Grado 5, el 100% moría en el sentido. El 100% moría. Imagínense ustedes. No, perdón. Entonces, ¿de qué otras clasificaciones les hablaba ustedes? Les hablaba de la World Federation, o sea, la clasificación de la Organización Mundial de Neurocirujanos, la Federación Mundial. Ellos, de alguna forma también, utilizan el Glasgow, para
describir al paciente que tiene hemorragia cerebral. Nosotros usamos más la Hamilton, es la más usual. Ahora ustedes me dirán, ya tenemos la sospecha clínica, pero ¿cómo hacemos para encontrar al aneurisma? Se hace el neurodiagnóstico vascular. ¿Cómo se hace? Se utiliza todo lo que tenemos en la mano en este momento de avances para sacar, claro, qué problema tiene el paciente. Tenemos una tomografía, tenemos angiotomografía, tenemos resonancia, angioresonancia, tenemos arteriografía cerebral, también usamos una punción lumbar y el Doppler transcraniano. Cada uno tiene su objetivo. Cuando un paciente tiene un sangrado urgente, así brutal, se le hace tomografía. Cuando hay emergencia, con cefalea, náusea, vómitos, semicomatoso, con ajustes despierta, todo lánguido, se hace tomografía. Y se encuentra sangrado, inmediatamente se hace la angiotomografía. También puede tratarse de un paciente que esté en la calle controlándose dolor de cabeza en forma crónica. Y entonces, ¿qué hacemos? Se le pide una resonancia. En la resonancia, ¡pum!, aparece un neurisma. Y se estudia con una angioresonancia para ver qué tamaño tiene, qué condiciones, si debe operarse de una vez, se puede esperar. ¿Se dan cuenta? Tenemos ya resonancia, y la resonancia, angioresonancia, nos ofrece, nos permite ver aneurismas no rotos, aneurismas que están caminando en la calle. En cambio, la tomografía, como es para emergencia de vida o muerte, nos ofrece el paciente ya, está decidido. Pero también puede ocurrir que no estamos muy claros en el diagnóstico que tenemos con las imágenes de la angiotomografía y la angioresonancia. Pedimos arteriografía, que es el gold estándar. Con la arteriografía tenemos una visión exacta y total. ¿Ya? Es un estudio vascular. Pero también puede pasar que ese enfermo haya tenido eso hace 10 días, 12 días, 15 días. Hacemos la tomografía y ya no hay nada. La sangre se ha reabsorbido y está normal. Pero ha tenido cuadro clínico. Entonces se hace una punción lumbar. La punción lumbar tiene por objetivo encontrar restos de la hemorragia en el intestino. Líquido centrocrómico, o líquido color amarillo. Cuando son un indicio de que ha sangrado y pasamos inmediatamente al diagnóstico. Y la otra opción es que ya esté operado el paciente y tengamos que hacer seguimiento si nos hace vasoespasmo. ¿Cómo lo hacemos? Con Doppler. Al paciente le hacemos un Doppler transcranial diario y tenemos la idea exacta de lo que está pasando. Exacta de lo que está pasando. Si está haciendo vasoespasmo o no, es que es lo más importante. Si está haciendo vasoespasmo, nos adelantamos con Doppler. Ganamos tiempo. Entonces, ya hemos mencionado la tomografía, es el de elección, no lo olviden, es el procedimiento de elección, la tomografía, da el diagnóstico el 90% en las primeras 72 horas, y de alta capacidad, muchas veces no da el sitio de ruptura. Ahora hay un detalle en la tomografía y el sangrado. Por la cantidad de sangre y la ubicación de la sangre, ya se ha determinado que se puede establecer si este enfermo tiene tendencia a hacer vasoespasmo por la cantidad de sangre que tiene dentro. Entonces eso se llama la clasificación de Fisher. Significa ver si este enfermo va a hacernos o nos va a hacer o tiene el riesgo alto de hacer vasoespasmo. Entonces a mayor Fisher, vamos. Entonces que tiene sangre en los ventrículos, sangre en todas las sistemas, obviamente nos puede hacer vasoespasmo. Eso lo vamos a ver más adelante con más calma. Acá tienen ustedes algún ejemplo de sangrado de la causa, un silviano. Tienen la arteriografía por tomografía, o sea, lo que se llama angiotomografía. En algunos lugares como Finlandia, este es el gold estándar, pero en el Perú no.
lo que es la arteriografía. Se ven las imágenes muy bien hechas. Aquí tienen ustedes angiotomografía con reconstrucción tridimensional para ver y lo que conversábamos, la cantidad de sangre y el físico. Cantidad de sangre y físico. Mayor sangre, más vasospasmo. El porcentaje de que ocurra, ¿no? Entonces tenemos que el Fisher 4, que tiene más sangre por todos lados, tiene aproximadamente el 40% de hacer vasospasmo sintomático. Bien. Estamos hablando de la resonancia, también es útil. Ustedes imaginan, es difícil hacer resonancia en pacientes en emergencia. Uno, porque no hay cupo, y dos, porque el enfermo está agitado, entonces no va a colaborar. Por eso es un poco difícil hacer resonancia. Se hace, pero no para diagnóstico en la falta de elección es la que estamos haciendo. Ahora, estamos ante la eventualidad de que todo salió negativo, pero ha tenido clínica de hemorragia subaracnoidea, entonces hay que hacer la punción lumbar. La punción lumbar puede obtener líquido centrocrómico, aspecto hemático, inmenso, digamos, para hacer espectrofotometría buscando oximoglobina y cómo se diagnostica. Bueno, entonces, se menciona ahora los errores más frecuentes para el diagnóstico de HCA. El más frecuente es no dar importancia. Poco conocimiento. Generalmente le dicen que está nerviosa, que le duele la cabeza por gusto, angustiada, etc. Eso no olvides. Hasta en el lapicero y pidan su tomografía. ¿De acuerdo? Este es el equipo llamado angiógrafo para hacer arteriografía. El estándar de arteriografía con sustracción digital que ha avanzado pues poderosamente con relación a lo de hace unos años. Acá nosotros vemos el cuello, la forma, la relación con otros vasos. En resumen, todo lo necesario para poder planificar una operación. Entonces ahí, cómo se utiliza. Ahora, ¿cuándo tratarlo? Nosotros operamos en la vulva. Nosotros consideramos que debe operarse a la brevedad posible, lo más rápido posible. ¿Para evitar qué? Para evitar que en las 72 horas siguientes a la hemorragia se presente el resangrado. O sea, la complicación más inmediata de una hemorragia subaracnoidea es el resangrado. Se presenta en la primera semana. Se presenta en los primeros 3 días y más en el primer día. Más en el primer día. Aumenta la mortalidad porque resangra y el enfermo se muere. Bueno. Entonces, eso nos hace decidirnos por planificar lo que es una cirugía temprana. O sea, hacer la cirugía lo más rápido posible. Precoz, entonces, nuestro manejo inicial será pues pozo, manejo en UCI, darle laxantes para que no puje, entonces, porque muchos estuvimos pujando, tosiendo y se les ha vuelto a romper la nevera. Y es grave. Pues, control de dolor, porque el dolor duele brutal, que es intenso. Controlar la glicemia, usar Genitol para bajar el edema cerebral, controlar la fiebre, ver las complicaciones médicas. La hemorragia subaracnoidea espontánea tiene complicaciones médicas, como ven ustedes, respiratorias, endocrinológicas, gastrointestinales, hematológicas. Muy importante que es esto. En cuanto a las complicaciones miocárdicas, la hemorragia subaracnoidea por el estado hipersimpático que les he mencionado al comienzo, desarrolla extrasístoles, bloqueo,
Nos hacen Doctor, Hola, disculpe que le corte. La llamada se va a cortar. Le voy a enviar un nuevo link. ¿me lo has dicho a mí? Sí, es mi, sino que se ha creado mi correo personal y ahora lo estoy creando con el institucional para que no se corte. Bueno, a ver. De que habían trastornos sistémicos, entre de ellos uno importante, el trastorno cardíaco, donde la cantidad de catecolaminas liberadas en el hemorragia cerebral genera un cuadro parecido a un isquemia o lesión cardíaca. Hay arritmia, bloqueos, placitos. Nos hemos ido muchas veces por la tangente pensando en un infarto miocardio, pero que lamentablemente no era. Había compromiso muy parecido a falla ventricular izquierda, pero los vasos pulmonares están normales y todos se normalizó en semanas. Y pensábamos que era un trastorno de miocardio y realmente era un ataque agudo de hemorragia cerebral. Frecuentemente. Me dije, bien, ahora vamos a resumir, hablar concretamente de las complicaciones más graves de la hemorragia cerebral espontánea. Empezamos en primer lugar con el resangrado, que es gravísimo. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad. Los pacientes que resangran tienen alta posibilidad de morir. El riesgo de muerte es mayor. Y cuando hay resangrado, es más frecuente en los primeros 3 días. Y más frecuente el primer día. El porcentaje de mortalidad, de posibilidades de resangrar es de 14 al 14%, de 4 al 14%. Es alta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuándo se sospecha que puede haber resangrado? Cuando el enfermo tiene un estado clínico malo, cuando tiene una presión arterial alta, encima de 200, cuando se le ha hecho arteriografía bien temprano, cuando hay sangrado intraventricular, por ejemplo, eso hay que sospecharlo. Cuando hay hematoma intercerebral también hay que sospechar, hace resangrado. Cuando hay hidrocefalia. Entonces, cuando se le hace un drenaje ventricular externo, son condiciones que favorecen que resangre el paciente. Pero uno tiene que estar alerta, preparado. El sangrado es grave. El resangrado es grave. No se olviden nunca que es grave. Entonces, la mejor solución al resangrado es superarlo. Por eso se hace la cirugía temprana, para evitar que resangre. La segunda complicación importante después del resangrado es el vasoespasmo, el llamado isquemia cerebral tardía. El vasoespasmo complica a partir del 4º día. El cuarto hasta una semana, el 10º día, lo más intenso hasta el 10º día. Es intenso el vasoespasmo. Hay vasoespasmo arterial, se ven las arterias apretadas. Vasoespasmo clínico, en algunos casos. ¿Qué pasa con el enfermo? El enfermo empieza a tener disfasia después de haber estado muy bien. Se ha visto casos así. Sangra el primer día, se le opera el segundo día, y a partir del 4º día empieza a tener alteraciones en el lenguaje, hace disfasia, hemiparesia. Se hace arteriografía y se encuentra imágenes de vasoespasmo, como ven ustedes acá. Tienen la imagen de arterio, como ustedes aquí. Estoy señalando vasoespasmo, vasoespasmo, va cerrando. Entonces esos momentos de vasoconstricción son graves. ¿Ya? Pues el vasoespasmo, como se ve, es la segunda complicación que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo hacemos para combatirlo? Nosotros en el servicio hacemos un tratamiento a base de hacer una arteriografía para colocarle verapamil intraarterial. ¿Ya? Eso se llama terapia endovascular o angioplastía. ¿Ya? Entonces, se maneja el vasoespasmo en nuestro servicio, lo hacemos haciendo terapia hiperdinámica, dándole volumen, dándole, diluyéndolo, dándole hipervolemia.
y tratándolo con verapamilo. Le hacemos angioplastía farmacológica con buen resultado. Cuando sentimos que presenta vasoespasmo, colocamos verapamilo y nos va muy bien, muy bien. La tercera complicación de la hemorragia no es la hidrocefalia. La hidrocefalia se presenta en forma aguda en un 20% de casos, especialmente cuando hay sangre en los ventrículos. Entonces la hidrocefalia hay que tenerla en cuenta. Es una hemorragia interventricular más hidrocefalia, pues se ve en el 65% de casos. Eso es frecuente. Hay que hacer drenaje ventricular externo, poner sensores de PIC. Ese es el cuadro agudo. Pero también hay una hidrocefalia crónica, se presenta cuando el paciente ya salió de alta a partir del segundo o tercer mes. En tu casa empieza a ser hidrocefalia y no, claro, poner su válvula. Hay otras anormalidades que se presentan como consecuencia del daño de la hemorragia cerebral. Por ejemplo, si hay sangrado en el hipotálamo, ¿no? Como se ve en los casos de aneurisma de la comunicante anterior, pues ocurre hiponatremia o hiponatremia, secreción inadecuada de una antibiótica, pérdida de sal. Son complicaciones que se ven. También hay convulsiones, en un 13 a 15% de pacientes. Las convulsiones en hemorragia cerebral son muy frecuentes. Aparecen en los 18 primeros meses post-hemorragia. Complican la evolución del paciente, ¿no? Hay que tener cuidado para estar viendo siempre que lo complica. Acá tenemos un flujograma de lo que hacemos en el hospital Rebagliati cuando tenemos una hemorragia cerebral y cómo terminan en cirugía o en tratamiento endovascular. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, ofrecemos tratamiento microquirúrgico con microscopio Eclipse, como ustedes acá. Se diseca el cuello y se le coloca clips para cerrarlo, sellarlo. O coileo endovascular o observación. Entonces tenemos que tener eso en la cabeza. Clipaje puede ser con un clip, como acá, con dos o con tándem, o sea, con motor de clips, reconstrucción. Y en el otro lado, tratamiento endovascular, puede ser con coils, puede ser con stents, en fin, ya es depende de cada uno. Siempre hay una competencia sana entre qué hacer, clipaje o endovascular. ¿Qué hacen los dos? ¿Qué hacen los dos? Depende del paciente, depende de la oportunidad terapéutica. Por ejemplo, en nuestro servicio, terapia endovascular trabaja jueves, miércoles, martes, jueves y viernes. Tiene su horario. Si es un aneurisma y no hay terapista, y el enfermo está delicado y grave, se queda. Ya no hay problema. No hay competencia mala, al contrario, es una competencia a favor del paciente. Porque sí el tratamiento más indicado. La terapia endovascular en los servicios ofrece a gente mayor de 70 años, en general, a pacientes que tienen comorbilidades graves y que requieren poca anestesia, son local, hay que hacerlo para darles una oportunidad de vida, no esperar a que resangren, entonces se hace tratamiento endovascular. En eso hemos avanzado más, cada vez más. Acá tienen ustedes un microglipaje, disección del Valle de Silvio, hacia el Valle de Silvio, y se llega a la zona del aneurisma. Acá. Un capítulo especial merece mencionarles a ustedes qué hacemos con los que no se han roto. Estamos hablando de los que tienen hemorragia cerebral espontánea, o sea, se han roto. Hay un grupo que no se ha roto. Al grupo que no se ha roto se le opera el diferente. Para eso se ve pues, el tipo de paciente, de qué nacionalidad es,
tiene hipertensión, tiene más de 70 años, el tamaño del aneurisma, que tiene hemorragia previa para definir cómo hacer para la cirugía. En cuanto a esto de los no rotos, debo decirles que en general los no rotos vienen por estudios neurológicos. Obviamente que al paciente le aconsejan, pues le dicen que no se haga operar, que le van a abrir la cabeza, etc. Al final se hace lo que más conviene al enfermo, lo que más conviene al enfermo. Existe otro tipo especial que debo recordárselos otra vez, como se lo dije en los 30 minutos, la compresión del nervio craneal, el tercer nervio craneal. Acá creció el aneurisma, golpeó el tercer nervio que está acá y hace. Eso tienen que tenerlo en cuenta siempre. 12% de casos que tienen neuropatía, o sea, hay tosis palpebral, tienen que escalar. Si hay aneurisma, a veces lo encontramos. Otro detalle especial para nosotros es los gigantes. Los aneurismas gigantes tienen más de 20 milímetros, hacen masa, hay que sacarle masa. Entonces es un dato especial para volver a los aneurismas grandes. No solamente esclipar, hay que sacar la masa. Son cirugías complicadas. Muchas veces hay que hacer bypasses, reconstrucción con bypass. Muchas veces. Desde acá, ventajas del tratamiento quirúrgico, los hemos mencionado, sus desventajas, generalmente hay lesiones, pero hay que tener cada vez más cuidado, pues para eso estamos, ¿no? Una curva de aprendizaje, ¿no? Acá tienen ustedes un clipaje, el clip múltiple que se pone. El otro aspecto es la terapia. La terapia también demuestra su utilidad, demuestra su expertise, y vemos que hay casos de aneurismas operados con coils, que van muy bien, con mini balones, o microstents, o diversores de flujo, que permiten sellar la aneurisma, no tener problemas con la aneurisma. Se pone un diversor y ahí queda. ¿Claro? Lo que está de moda, el diversor de flujo, Piper. Eso con terapia tiene sus ventajas. Realmente se lo ofrece a la gente que tiene problemas sistémicos, mayores de 70 años. El problema más grande en la terapia endovascular es la recidiva. Muchas veces hay recurrencia. Acá les presentamos lo que hemos hecho en 12 meses, ¿no? Año 18 y 19. Miren ustedes, se ha hecho 1.292 pacientes de cirugía cerebral. De esos, 400 fueron aneurismas. El aneurisma, el 84%. O sea, tenemos cualquier cantidad. 339 operados. O sea, por año, pues 150. Es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Localización de los aneurismas con ustedes. No se olviden nunca que se ofrece una cirugía aneurisma en un centro quirúrgico que tiene más de 35 microcirugías. Eso significa aproximadamente 3 por año, 3 por mes, 3 por 12, 36. Si opera 3 veces al mes, está calificado, si no, no. Por eso. Eso es lo que proponemos. Muy bien, entonces por aneurisma cerebral. Vamos a hablar ahora de la otra parte de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Se ve? Ahora, ¿avanza? Sí, doctor, sí avanza. Ok. Ya hemos hablado de aneurismas cerebrales. Ahora vamos a hablar sobre malformaciones arteriovenosas, que es otra cantidad de trabajo para nosotros. Los aneurismas, bastante trabajo. Las malformaciones arteriovenosas, otro filón de trabajo, donde nosotros tenemos que trabajar con pacientes que tienen sangrado de la malformación y hace masa intraparenquimal. A veces se roba, a veces da convulsiones, pero más preocupa el sangrado porque la malformación arteriovenosa se rompe. Pero, ¿qué es una malformación arteriovenosa? Una malformación arteriovenosa es un conglomerado de vasos formado por la llegada de una arteria en un lecho donde no hay capilares que pasa directamente a la vena. Entonces, esta es una lesión congénita. A diferencia del aneurisma, que es una lesión adquirida. Eso tiene otra diferencia importante que ustedes saber con relación a las malformaciones arteriovenosas. Son congénitas. Los aneurismas son adquiridos. Los aneurismas no son adquiridos. Perdón, las malformaciones arteriovenosas no son adquiridas, son congénitas. Los aneurismas sí. Los aneurismas cerebrales no son congénitos. No se olviden de esa diferencia. Entonces, en la malformación arteriovenosa tiene arteria, no hay lecho capilar y hay vena. Entonces, poniéndolo en blanco y negro, una MAB, o sea, malformación arteriovenosa, es una colección anormal de vasos sanguíneos, donde el flujo sanguíneo pasa directamente de la arteria, o sea, del drenaje arterial al drenaje venoso, sin que existan lecho capilar intermedio. ¿Dónde está localizada una malformación? Puede ser intraventricular, intracerebral, cortical, subcortical, profunda, dural o mixta. Son tipos de malformación arterial. Entonces vemos que hay un ovillo vascular de llegada, una colección de vasos plexiformes, displásicos, una salida de una vena. Y es importante eso porque cuando se tiene una malformación arteriovenosa que está trayendo problemas y queremos darle tratamiento, en este momento, si las condiciones son adecuadas, se puede hacer, uno, una resección total de la zona anormal, o sea, una exéresis de la malformación arteriovenosa en cirugía. También se puede hacer terapia endovascular. Se colocan sustancias aglutinantes que obstruyen la entrada de sangre a la arteria, a la malformación arteriovenosa. Entonces, es una forma de tratar a través de la arteria. Otra forma de tratar es a través de la vena. También a través de la vena se va a llegar a la malformación y la sellan con material sellante. El metacrilato, aquí todos los materiales que se usan para sellar. Entonces tenemos abordaje arterial y abordaje transvenoso en malformaciones con terapia endovascular. Por microcirugía cerebral, lo que se le hace es exéresis total, radical, se saca todo el tejido, queda limpio. La malformación arteriovenosa es una causa frecuente de hemorragia intracerebral en el adulto joven. Normotenso, miren, adulto joven, normotenso. En los aneurismas no es que había hipertensión, bueno, es normotenso. Tienen un riesgo anual de sangrado del 2 al 4%. Salimos del 1% anual, del 2 al 4%. Ojo, no se olviden que son lesiones congénitas.
lesiones congénitas. Se desarrollan en el día 23-24 por anomalías vasculares embrionarias. En algunos casos se ve que hay robo vascular. ¿Por qué? Porque por vasodilatación jala más sangre. Y eso ocurre especialmente cuando el paciente toma licor. Nos lo enseñó un paciente que teníamos, no he vuelto a verlo más, que venía de Cañete. Este señor trabajaba en el Poder Judicial, se emborrachaba sábado y domingo. Lunes iba a trabajar. Porque estando ebrios, sábado y domingo, tomaba con los amigos. Al día domingo en la noche estar bien abrigado, durmiendo. Ella se ha mandado por su buena cantidad de licor. Y el alcohol que provocaba en él parece en el hemicuerpo izquierdo, porque tenía una malformación derecha. Parece que había robo por vasodilatación. Que tenía que estar telepásico el estado alcohólico para mejorar. Se le decía que no tome, pero igual tomaba. Entonces eso no es fácil. Entonces es el robo. Hay una hipoperfusión por robo. Y le hacen una cerefisis. Y si es izquierdo, el lenguaje. El otro dato que hay que recordar siempre es que si tiene mayor drenaje venoso, el riesgo de enfermedad es mayor. Perdón, menor el chance de saber. Porque fluye la sangre venosa, no se encharca. Entonces, en malformación arteriovenosa tenemos que hay una arteria aferente llamada así, que es esta que estoy señalando. Aferente. El nido. Los vasos que van llegando al nido en forma directa que se llaman las nutricias, y el drenaje de la vena. Quiero aprovechar esto para decirles que ahora se está haciendo abordaje a través de la vena para llegar al nido y colocar un sellante, una sustancia sellante para cerrarlo. ¿Qué hacen? Colocan un balón a la arteria, o el balón en la arteria, no llega sangre, y por la vena inyectan material de contraste, no sé si se solidifica, lo sueltan, y el tamaño de una forma de abordaje de la malformación arterial. Debemos recordar que había una clasificación antigua de las enfermedades arteriales, y muchas veces hemos tenido que hacer operaciones parangulares, terribles. Posteriormente ya se empezó a encontrar diferentes formas de clasificar adecuadamente a las malformaciones arteriovenosas. Entonces, hay que recordar que hay algunas que tienen shunt, o sea, pasa directamente a la vena, como se da en MAB, que pueden ser plexiformes o mixtas. Las piales pueden ser únicas o múltiples, pediculadas, monopediculadas o polipediculadas, otras formas. Y las que no tienen shunt, que son las telangiectasias, los cavernomas, los tumores venosos, no tienen shunt, ¿no? Ahora, las malformaciones arteriovenosas se localizan tanto a nivel infratentorial, como ven ustedes acá, como supratentorial. Y a nivel supratentorial, los lugares más frecuentes son el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Tienen una forma piramidal, anchas en la parte de arriba y en la profundidad de forma de cono, apuntando al ventrículo. Es importante saber que hay aneurismas asociados a la malformación arteriovenosa. Los acompañan intramidales en un 7%, en la arteria aferente 75%, y en la otra arteria del otro lado 60%. El cuadro clínico, como les dijimos,
puede ser dolor de cabeza, puede ser efecto compresivo de la malformación, cuadros demenciales, convulsivos, o sea, convulsiones frecuentes, y hemorragias. Por la localización de la malformación arteriovenosa, la hemorragia puede ser subdural, puede ser hemorragia granular, puede ser cortical, puede ser subcortical, puede ser proximal, intraarticular, de acuerdo a la localización de la sangre. Entonces acá, apaguen el micro, por favor. Entonces acá algunas imágenes proporcionadas por la tomografía, la arteriografía, la tomografía, la angiotomografía de la malformación arterial. Entonces acá sangrado de rodillas y la malformación. El diagnóstico de la MAB se hace con arteriografía cerebral, que es el diagnóstico esencial, el examen de elección, el gol estándar, panarteriografía cerebral. También usamos tomografía y angiotomografía, 3D, resonancia cerebral y angioresonancia, para observar adecuadamente a la malformación arteriovenosa. Establecer el tamaño, establecer la localización y establecer el tipo de drenaje venoso, que es único, múltiple, a la corteza o a las venas profundas. A la superficie sería al centro longitudinal, y en la profundidad sería a la vena cerebral interna, a la vena basal de Rosenthal, la vena de Galena. Entonces, eso tengo que saber. Aquí tienen ustedes una vista en tomografía. La misma en tomografía. Bien. Todo esto, miren ustedes, esta hemorragia, tremenda malformación, nos hacía pues operario. Entonces ha habido épocas, en los años 80, cuando empecé a ser neurocirujano, que operábamos la malformación y era pues todo un día, 24 horas sin sala, de sol a sol. Y todo eso se hizo hasta el año 86. Yo les hablo del año 80, 81, 82, 83, 85. A partir del 86 se publicó este trabajo del doctor Spessler y Martin, con 2 médicos, que trabajan en el Instituto Barro. Estos médicos publicaron ese trabajo, una propuesta de establecer el sistema de grados de la malformación arterial. Tomaron en cuenta el tamaño, el área elocuente, el drenaje venoso. ¿Qué es área elocuente? El último grupo, justo en el examen, me preguntó que no sabía qué era área elocuente. El área elocuente significa área importante, área que habla de la nobleza del tejido. Entonces, área elocuente es la corteza motora, pues la corteza sensorial, la corteza visual, la corteza del lenguaje, el hipotálamo, el tálamo, el tronco encefálico, los núcleos cerebelosos. Esas son áreas nobles. Entonces, cualquier estructura que tenga un área noble tiene un punto. El otro puntaje se da ¿con quién? Se da con el drenaje venoso. Entonces tenemos tamaño, frecuencia, drenaje venoso. En cuanto al drenaje venoso, es importante saber si va a la corteza, a la profundidad, ¿dónde va? Si es superficial no tiene punto. Si es profunda, sí. Entonces, con todos esos aspectos, se elabora esta clasificación de Spessler, en cual
En esta clasificación se establece que los que son grado 1 y 2, uno los opera y no deja problemas. Si saca toda la malformación y no pasó nada, el enfermo sale indemne. Entonces son malformaciones para cirugía. Las que son grado 3, como esta que vemos que es acá, grado 3, las combinaciones para grado 3, estas malformaciones no son para cirugía, son para hacer terapia endovascular. Hecha la terapia endovascular, se le somete a cirugía o a radiocirugía. Y la grado 4 o 5, que son estas, o grado 3, también llamado así, de Ponce, grado C, estas grado 4 o 5 no se operan, no se tocan, no se hace tratamiento. Estas, si uno las toca, el paciente queda con déficit motor, queda secuelado. Y si queda secuelado, pues se complica, valora cualquier estadística. Entonces estamos así. El tratamiento de la malformación arterionosa se enfoca desde ese punto de vista. Eliminar el riesgo de sangrado, disminuir la mortalidad. Entonces ofrecemos tratamiento quirúrgico, tratamiento endovascular y radiocirugía. El neuroquirúrgico es para los grados 1 o 2. Terapia endovascular, grado 3. Radiocirugía para los grados 3. Entonces, lo que deben saber ustedes y lo que les enseñamos. ¿De acuerdo? Acá tienen ustedes un tratado extraordinario de Dr. Loto sobre 7 aneurismas, 7 malformaciones arteriovenosas. Así como han visto, 7 aneurismas, hay 7 MABs, también hay 7 bypasses, y el cuarto libro se llama 7 cavernomas. Es allí cómo se ubica, el doctor cómo los enseña a evaluar para poder sacar la información que tienen ustedes de fotos de sala, la información, se identifica y está saliendo todo ahí. Entonces, desde el punto de vista de tratamiento, vemos que la embolización se puede hacer previo a la cirugía en grado 3, reduce el tamaño, la complejidad, se emplea cianohidrato, polivinilcol, todas las lesiones sellantes, todas las partículas sellantes. Ya hemos visto que se usa por vía venosa o por vía arterial, ¿no? A veces hay hemorragias, embolismos, etc. Se puede presentar, pero hay resultados positivos. La radiocirugía de las malformaciones que también se hace con radiación gamma, como se la oye. Para eso utilizamos el gamma knife, también llamado así por radiación gamma knife. Ya tenemos acá en el Perú gamma knife en Pacífico. Trabaja muy bien. Y para terminar, un minuto más sobre cavernoma. ¿Qué es cavernoma? Cavernoma es una lesión que, si bien es cierto, está acompañado mucho tiempo. Les explico mejor. Nosotros en los años 80 encontramos bastantes sangrados intracerebrales y no encontramos qué había sido. Hacíamos arteriografía y no había huella. ¿Quién sangró? Entonces decíamos hemorragia críptica, ¿no? Oculta. Con la resonancia se descubrió que quien sangraba era esta cosita, en forma de pulpón. Este es un cavernoma. El cavernoma se ve claramente cuando uno hace estudio con resonancia. Cuando hace arteriografía no se ve el cavernoma, porque no recibe nutrición el cavernoma. El cavernoma es un conglomerado avascular. Es una asociación de lagunas, de venos. Empieza esas imágenes de cavernoma. Y empieza acá el cavernoma, el tronco. Entonces,
un cavernoma es una malformación de bajo flujo, no tiene, angiográficamente se oculta. Ustedes acá, no tiene, los vasos pasan por el costado, sale la vena, pero no tiene nada que ver con él. O sea, él no tiene relación. Hay, en la patología hay capilares dilatados, cavernas con capas de tejido endotelial. Son malformaciones de bajo flujo, angiográficamente ocultas. Se presentan en todos sitios. Tienen forma de una mora, ven ustedes ahí. La incidencia es de 0,4 a 0,5%. Sangra, se presenta en la tercera cuarta década de la vida. Realmente son familiares. Supratentoriales más de un 80%, infratentoriales 7 a 15%. Muy localizadas en el área frontal y temporal. Se encuentran casi la gran mayoría. Tipo de la parietal. Clínicamente dan convulsiones, hemorragia. Y a veces es el hallazgo, pues, digamos, incidental, ¿no? Como la resonancia que se pide. Las imágenes por tomografía son inespecíficas. Lo mejor, y se ve muy bien, es por eso. El gol estándar, por ejemplo. Se ve una imagen en palomita de maíz, y le llaman un poco. Son asintomáticas, o dan sangrado o convulsiones. El tratamiento es terapia médica y microcirugía cuando no se puede controlar. La terapia médica es anticonvulsivante, básicamente, evitar las convulsiones. Y cuando sangra demasiado, cirugía, sacarlo todo. Cuando tienen abordaje quirúrgico, actualmente hay bastantes cavernomas de tronco, cada vez se descubren más. En servicio aumentado la frecuencia de cavernomas de tronco. A veces son múltiples, profundos. Entonces, los cavernomas son anormalidades vasculares de poco diagnóstico. Se encuentran por resonancia, por la susceptibilidad magnética que tienen. Actualmente estamos operando bastante cavernoma de tronco con mucha precisión. No está establecido si son útiles o no en estos cavernomas el uso de la radiocirugía con gamma knife. Todavía en estudio. Ok. Está nuestro jefe con su palabra clásica, trabajo. Pero sería todo por hoy. Gabriela. Sí, doctor. Te envío el PowerPoint, ¿ya? Está bien. Gracias, doctor. Claro que sí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.